Civil. Agradecer sobre todo a Centro de Formación y Capacitación y sobre todo a todos los presentes, que lo que quieren es desarrollar un poco más este tema relativo a la litigación oral en el proceso civil. Y vamos a pasar, por favor, a la primera diapositiva, donde quiero establecer lo que en este módulo que se me ha encargado, vamos a tratar de desarrollar, ¿no? Vamos a analizar un poco relativo a las reformas procesales que se han venido dando en nuestro país. Vamos a hacer referencia también a nuestro Código Procesal Civil de 1993, que fue y es, ¿no? Porque todavía está vigente, un código propiamente de oralidad, y analizar también qué aspectos se han llegado a aprender o no con relación a este código de oralidad. Vamos a analizar, como les decía, en 1993, cuando se expide el Código Procesal Civil, era un código procesal civil por audiencias y era un código de oralidad. Y lo vamos a analizar en ese sentido. Después, dado que antes de la fase de oralidad en nuestro proceso civil tuvimos un proceso propiamente escritural con el Código Civil de Procedimientos Civiles de 1912, vamos a analizar los principios que sustentaban la escrituralidad. Y fíjense, en alguna oportunidad conversando con el profesor Giovanni Priori Posadas, gran procesalista, y uno de los integrantes de la comisión, que preside la comisión de anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil, hacía referencia a que hasta antes de 1993 hemos tenido 400 años de escrituridad. Es decir, 400 años donde los procesos civiles se han sustentado en la escritura, ¿no? Y las consecuencias que hasta ahora las estamos viviendo, vamos a poderlas desarrollar ahí. Después, el tema de la oralidad y del proceso civil propiamente por audiencia. ¿Cuántas audiencias se dan en el proceso civil? Y si todas estas audiencias tienen una implicancia de carácter de oralidad. Y finalmente, ¿qué características sustentan al proceso oral por audiencias? Entonces, este va a ser el marco teórico que vamos a ir desarrollando en las siguientes horas y que espero me puedan acompañar y que espero al final pueda de repente haber alguna pregunta, alguna reflexión que puedan realizar ustedes con relación al tema propuesto. Entonces, empezamos. Siguiente, por favor. Y es importante hacer referencia a las reformas procesales. Hablar de reforma implica siempre un cambio, implica siempre la existencia de un antes y un después. Y un antes y un después que corresponde a mirar el pasado y establecer cosas, situaciones que puedan cambiar ese pasado. Entonces, bajo ese aspecto, en el desarrollo del proceso civil, en diversas latitudes, ante un devenir histórico correspondiente, ante situaciones, sobre todo, de no funcionamiento del sistema, siempre se han buscado dar respuestas. Y estas respuestas implican un cambio, una transformación, una reforma. Pero reformas que muchas veces han partido, ¿no? No de los propios encargados de administrar la justicia en el Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Sino los cambios, lamentablemente, siempre han partido de arriba hacia abajo. Y siempre se han querido imponer y se cree, y lamentablemente vivimos en esta realidad en la que se cree que el sistema en general se va a cambiar a través de leyes. Creen que porque se da una nueva ley, se da un nuevo sistema, se copia y se pega de otro país, porque funcionó en Argentina, funcionó en Colombia, funcionó importantes que se puedan dar con relación a ello. Entonces, ahí está el sustento propiamente de esta búsqueda de perfeccionar, esta búsqueda de modernidad de la justicia, ¿no? Entonces, cuando hay un determinado modelo procesal, se busca trasladar, se busca cambiar, se busca establecer otro nuevo que pueda suplantar, que pueda mejorarlo, ¿no?
o que se pueda aprender de los errores de ese modelo para pasar a otro. Y lamentablemente, como les decía, ¿no? Los cambios que se han dado y la última reforma que hemos tenido de 1993 no ha surtido los efectos que se esperaron en su momento, ¿no? Tenemos más de 27 años, si más no recuerdo, de un Código Procesal Civil del año 93, donde la ausencia todavía de un conocimiento del proceso, la ausencia de un factor humano, la ausencia de un factor logístico, ha permitido que estemos viviendo una situación de grave, ¿no? De grave perjuicio para el ciudadano, de que los jueces no resuelvan oportunamente los procesos judiciales y que lamentablemente la carga procesal a la que tienen los jueces y nos tienen acostumbrados a ello es la razón por la cual el proceso civil no está dándose bajo las expectativas que se tienen. Y es por ello que se busca ahora cambiar nuevamente esa realidad. Es por ello que a través del Ministerio de Justicia, que ya tiene un anteproyecto de Código Procesal Civil, se busca reformar nuestro sistema procesal civil, ¿no? Bajo un sustento, ¿no? Que viene a ser la aplicación ya en otros países de la oralidad en el proceso civil. Entonces, vamos a ir analizando ello. Siguiente, por favor. Y recuerden ustedes que lamentablemente en nuestras universidades se nos enseña a litigar. Somos una sociedad litigiosa. Entonces, los niveles de litigio que se han venido dando son altos. No tenemos una cultura de la conciliación, no tenemos una cultura en la cual el ciudadano quiera solucionar el conflicto de intereses antes de acudir al Poder Judicial. Y lamentablemente los abogados hemos sido y somos formados para ello. Yo, como una experiencia personal, les cuento, yo he sido magistrado en la ciudad de Iquitos. En la época en que yo fui a ejercer la función jurisdiccional, todavía existía la posibilidad de que el juez pueda conciliar al interior del proceso judicial, mientras que en Lima ya se hablaba de la conciliación extrajudicial, mientras que en Lima ya se aplicaba el decreto legislativo 1071, que lo vamos a analizar más adelante. Yo todavía tenía procesos judiciales llevados a cabo bajo el sistema previo, dentro del proceso de la conciliación. Cuando iniciaba las audiencias, y que la iniciaba propiamente con la conciliación, hacía la fórmula o la propuesta conciliatoria. En el 99% de los casos en los que estaba el demandante y el demandado solos, o sea, ninguno con abogado, yo llegaba a conciliar los procesos judiciales. Llegaba a establecer un punto medio, un punto de quiebre en los cuales ni se sientan perjudicados, ni se sientan beneficiados ambos, ¿no? Un punto medio en el cual ninguno se sienta más ganador que el otro. Y eso es lo que él buscaba con esto. Sin embargo, cuando en un proceso judicial, en una audiencia de conciliación, yo planteaba la fórmula conciliatoria y estaba por lo menos un abogado presente, nunca se llegaba a conciliar. Nunca había la posibilidad del acuerdo. ¿Por qué? Porque se nos enseña al litigio, se nos enseña a pelear. Y muchos de ustedes me van a decir, pero doctor, es evidente, porque si yo no litigo, ¿de qué vivo? Entonces, hay una mala creencia, ¿no? Y una mala práctica, como abogados, considero yo, que uno piensa en un litigio que cuanto más largo es, más dinero voy a ganar, o más dinero le voy a sacar al cliente, ¿no? Uno debe cobrar por proceso y concluye en conciliación o concluye en una sentencia, el precio debe ser el mismo, el monto a cobrar el mismo. Entonces, a mí me convendría, como abogado, concluir el proceso en conciliación porque voy a poder cobrar antes. Pero lamentablemente, como le digo, la mala praxis de algunos abogados es al cliente que 100 soles, que 50 soles para tasas, que 100 soles porque voy a hablar con el secretario, lo voy a llevar a comer al juez, le voy a comprar una torta al secretario porque es su cumpleaños, y le vamos sacando dinero al cliente, ¿no? Y al final no se cumple nada de lo que se ofrece. Ese es un aspecto también que genera una mala imagen en los abogados
y evidentemente una mala imagen en el Poder Judicial. Alguna vez yo leía un informe que se realizaba sobre los niveles de corrupción en el Poder Judicial y se les preguntaba a muchas personas, ¿no? ¿Qué tan corrupto era el Poder Judicial? Y casi el 90% decía que había corrupción. Y cuando se les preguntaba a muchos de esos litigantes si ellos directamente habían pagado alguna suma de dinero o a un secretario o a un juez para realizar un acto, el 90% dijo de que no, que lo había hecho a través de su abogado. Entonces, fíjense eh, que a veces el intermediario, que viene a ser un mal abogado, lamentablemente realiza este tipo de prácticas, ¿no? Y que, vuelvo a reiterar, muchas veces eh, no cumplen con lo que han ofrecido. Entonces, era necesario establecer determinados cambios, como les decía yo, para poder solucionar esos problemas que se daban en ese momento, hasta 1993, y por lo tanto se requería un profundo cambio, ¿no? En razón de lo que había estado ocurriendo con ese código de 1912, ¿no? Y que paulatinamente tendría que darse aquellas situaciones de capacitación, modernización del aparato jurisdiccional, del Poder Judicial, para poder lograr estas reformas, ¿no? Pero una reforma no se va a consolidar, una reforma no se va a poner de manifiesto si es que no se aplican determinados criterios, propiamente de razonabilidad, propiamente de la posibilidad que se pueda lograr ello o no, propiamente de la utilidad que se puede servir o no de los cambios. O sea, se tiene que analizar si verdaderamente lo que se propone es posible o no. Porque vuelvo a reiterar, nos llenamos de normas, es fácil decir, como lo que ha ocurrido en la actualidad, ¿no? Fácil decir, no salgas, ¿no? Porque te vas a contagiar, pero sin embargo no se ve la realidad de muchas situaciones de personas que viven el día a día, ¿no? Que si no sales a la calle o no vendes un producto, no vives. O con mucho caso, la mayoría de abogados, ¿no? Que vivimos del litigio y que ante el cierre del sistema judicial, ante el cierre del poder judicial, no podemos ejercer ninguna labor propiamente desde ese punto de vista, ¿no? Entonces es fácil de repente dar determinadas normas, pero que no se condicen con la realidad, o no hay una aplicación práctica en la realidad, ¿no? Nuestro código es muy bonito, si se lee, y uno cuando en 1993, cuando yo era estudiante de Derecho, leía, qué bonito, ¿no? 5 días para contestar, 5 días para calificar, el juez tiene la demanda, en 5 días tiene que emitir en autos, los decretos en 2 días, en 50 días emitir una sentencia, un proceso de conocimiento, 25 días un abreviado y 5 días en un proceso sumarísimo. ¡Qué belleza de código!, ¿no? Entonces, pero ya cuando empezamos a vivir la realidad, resulta que todo eso era fantasioso, ¿no? Y por más que se diga que se va a sancionar al juez, que se le va a iniciar una investigación, que va a haber los órganos de control, muchas veces se ha deshumanizado nuestro proceso. Se ha deshumanizado porque a veces cuando uno va donde el juez y le dice, doctor, mira, hay un atraso, quéjeme, pues. Si quiere, quéjeme. Total, no le van a admitir su queja. Total, saben que tengo carga procesal. Mire todos los expedientes que tengo y no voy a poder realizar. O sea, el juez se ha deshumanizado. Y eso es muy perjudicial en un sistema como el nuestro, cuando no hay una empatía, cuando el juez sabe que gana un sueldo y pase lo que pase, va a ganar su sueldo, mientras que un abogado litigante, si el cliente no ve resultados, el cliente te va a cambiar, el cliente va a buscar otro abogado. Entonces, esa realidad a veces es perjudicial, vuelvo a reiterar, el hecho mismo de que el juez se haya deshumanizado, que ya no entienda, que no vive el día a día como vive un abogado y sobre todo un ciudadano que busca justicia, es muy complicado. Siguiente. Entonces, la tarea propiamente de una reforma procesal no es fácil, señores. No es fácil hacer cambios de la noche a la mañana, no es fácil establecer ciertos deseos, ciertos anhelos, si eso no va acompañado con otras políticas públicas, ¿no? Es fácil decirle al juez que tenga que proveer bajo determinados plazos,
pero tiene en su despacho más de 1000 o 1500 expedientes por sentenciar, ¿no? Se le dice que tenga que realizar 3 o 4 audiencias al día y en qué momento despacha los escritos, en qué momento atiende al público, ¿no? Entonces, esas cosas a veces no se entienden. Es fácil desde arriba hacia abajo legislar sin ver la realidad, ¿no? Y establecer de repente, yo creo que más que modificación debería establecerse estándares, donde los cuales se diga, un juez al año no debe ver más de 400 causas, ¿no? Que implicaría un proceso diario y algo más. Entonces, bajo un esquema como ese, yo creo que un juez podría manejar su carga procesal, podría resolver dentro de los plazos. Pero si tenemos jueces que tienen despachos atiborrados de expedientes para sentenciar, atiborrados de escritos que se presentan a diario, y escritos incluso que no tienen ninguna trascendencia en el proceso, pero que igual se tienen que correr traslado, notificar, esperar el cargo de notificación, pegar la cédula de notificación, llevarlo al despacho. Entonces, se complica mucho más allá del proceso. Y esta tarea de las reformas, como les digo, no es algo nuevo, ¿no? Las reformas se han venido dando desde antaño, desde la época eurocontinental, que siempre han buscado de alguna u otra manera cambiar la realidad en el aspecto del proceso judicial en cada una de estas instancias de los diversos países a los que hacemos referencia. Siguiente. Entonces, cuando hacemos referencia a una reforma, se debe tener en cuenta que el análisis debe ser integral, que debe ser bastante, existe una gran complejidad, y que no es solamente dar una norma por darla, hay que ver qué otros aspectos implican ello. Es como un árbol, ¿no? Un árbol que tiene ramas, y la norma tiene que verificar cuáles son esas situaciones que se pueden dar. Qué fácil es decirle al juez, señor juez, usted resuelva entre los plazos de 5 días, pero de repente al juez no se le dota de material logístico correspondiente, no funciona la impresora, no hay fotocopiadora, se va el internet, y el secretario que tiene es un secretario que viene del área penal o del área laboral, no está capacitado para ejercer esa labor. Entonces se dan bastantes situaciones que de alguna u otra manera hacen una complejidad con relación a este tema. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos cambios, ¿no? Tienen que estar sustentados más allá de los principios procesales, ¿no? Tienen que tener un correlato en la realidad, en nuestra realidad. No se puede pretender realizar modificaciones o reformas si no se mira la realidad, si no se analiza y no se hace estas reformas con los actores principales. Convoquemos a los jueces, convoquemos a los secretarios, preguntemos sus necesidades, sus requerimientos. ¿Por qué, vuelvo a reiterar, un juez penal, un juez laboral, que no es especialista en la materia, lo colocan para ser juez civil o viceversa? Pues que no está capacitado para llevar un proceso judicial. Especialistas legales que tampoco los preparan o están preparados para ello. Entonces, ese aspecto de profundizar los principios procesales es muy importante, ¿no? Hay que establecer también en una reforma eh, a qué se debe dar prioridad en un proceso. ¿Qué corresponde ser judicializable y qué corresponde no ser judicializable? Lamentablemente, nuestro sistema judicial todo lo resuelve el juez. Y deberían haber situaciones, deberían haber casos que no sean necesariamente resueltos por el juez, y que debería haber otra autoridad que se le pueda dar de esa posibilidad, no de ejercer jurisdicción, sino que de resolver conflictos. A mí me parece, por ejemplo, y ustedes habrán escuchado, que acá cerca, por ejemplo en Colombia, ¿no? Si una persona cumple un contrato de arrendamiento, no ha pagado unas determinadas cuotas, 2 o 3 cuotas, el propietario acude a una comisaría, ¿no? Ante un policía y le dice, tengo un inquilino que no ha cumplido con pagar, ¿no? Entonces, inmediatamente se acerca la autoridad policial y le pregunta al inquilino, señor, ¿ha pagado? No, no he pagado, entonces tiene que retirarse. No, pero ¿por qué? No ha pagado, no está cumpliendo usted con un contrato. Entonces, la pregunta es, yo tengo que garantizarle el debido proceso a este señor,
tengo que decirle, oye, hay que notificarlo, tengo que decirle que hay una sentencia para que lo voten, para que pueda a través de una decisión judicial, un lanzamiento, y que de repente él tenga la posibilidad de apelar y que vaya a la Corte Suprema y que pasen miles de años hasta que lo voten por deber 3 meses o más, y eso no podría ser resuelto de manera inmediata como en otros sistemas, ¿no? En los cuales, oye, ¿has pagado o no has pagado? No, no has pagado, entonces tiene que ir. ¿Qué debido proceso? ¿Qué garantía se le tiene que dar a alguien que no cumplió con su obligación? Entonces, el sistema judicial se está utilizando de una manera indebida. ¿Se cumplen o no se cumplen los contratos? ¿Qué es lo que dice el contrato? Diga, no lo has hecho, listo, nada más, ejecutar lo que se establece ahí. ¿Por qué terminar en un proceso judicial largo, como les dije, en un caso de desalojo, generando perjuicio para quién? Para ese propietario. Imagínense ustedes propietarios de un bien que tienen la esperanza de recibir mensualmente una cantidad de dinero, pero porque tengo un inquilino conchudo, fresco, que no quiere pagar y porque sabe que el sistema lo va a amparar, ¿no? Demándame, total, y vivir 1 o 2 años sin pagar la renta, porque el abogado también contribuye a ello, y porque se van en apelación, se van en casación, y 4 o 5 años viviendo gratis. Mientras que ustedes, propietarios, 5 años, que encima que no reciben un ingreso, ahora tienen que pagar un abogado, ¿no? Tienen que pagar todos los costos y costas que implican ese proceso judicial, y todo por querer ganar legalmente una cantidad de dinero por el uso de su propiedad. Entonces, eso no es justo. Entonces, esa realidad a veces no se la mira así y se cree, no, debido proceso, hay que notificarlo, hay que dar la posibilidad que se defienda. ¿Qué se puede defender, señores? Salvo que haya una controversia entre decir, yo sí pagué y acá está cómo he pagado, ¿no? Y le deposité a la esposa, o deposité en tal fecha, o le entregué a usted el dinero y usted no se acuerda, pero tengo cómo acreditar eso. O sea, que haya esa complejidad. Pero no, se realizan procesos judiciales que no tienen sentido alguno. Y otro aspecto, como les digo, es no solamente es dar la norma, sino también establecer qué implica esa norma. Ahora, tenemos la oralidad en el proceso civil. Y se dice que las audiencias tienen que ser grabadas. Señores, señoras, si a veces el Poder Judicial, con el soporte que tiene, no llega, siendo reiterativo, no soporta la cantidad de información con las resoluciones judiciales que los jueces secretarios van expidiendo, las notificaciones, se sobresatura el sistema y muchas veces se ha colgado. Si no puede aguantar tema propiamente documental, imagínense cuando ahora tenga que soportar la red, ¿no? Y si hay inversión para eso, en el sentido de que todas las audiencias tienen que ser grabadas y obviamente colgadas en la página del Poder Judicial. Entonces, soportará, hay una inversión de carácter económica, hay un financiamiento para eso, o le van a decir al juez, al secretario, no, tú grabas tus clases, tú grabas las audiencias en tu celular, tú grábalos en un USB y tenlas ahí. ¿No? O cómprate tú, juez, cómprate un disco duro externo, ¿no? Y graba ahí cuando se necesite y se le va a dar a las partes, ¿no? Teniendo las partes no hay ningún problema. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta situación. Siguiente. Entonces, ya en 1988, hablando del tema de reformas, siguiente, el tema de reformas, vemos que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal estableció, el anterior, un anteproyecto de código procesal civil, ¿no? Un código modelo, ¿no? Que ha servido de sustento para el Código Procesal Civil uruguayo, que ha servido de sustento para códigos que han estado alrededor nuestro, ¿no? Y que de alguna otra manera, fíjense, desde este anteproyecto de Código Procesal Civil Iberoamericano, se sustentaba en el tema que es materia de esta exposición, el tema de la oralidad en el proceso civil. Y es muy importante su desarrollo en ese sentido. Siguiente. Entonces, esa oralidad, como les decía hace un momento, si hacemos un comparativo, ¿no? Tanto en Uruguay, tanto en España, tanto en Colombia y en el Perú, han buscado unificar de alguna u otra manera criterios, estándares a través de este código modelo para lograr establecer y fijar
un proceso bajo el sistema de oralidad. Siguiente. Si revisamos estas normas y que están vinculadas también a nuestro Código Procesal Civil, vamos a encontrar que se dan situaciones, como les decía, muy comunes, ¿no? Lo que se busca es establecer un sistema de oralidad, incorporar la oralidad en el proceso, sin dejar de lado el tema del aspecto escritural, donde va a haber una etapa propiamente escritural, la postulación del proceso con la demanda, la contestación, las excepciones, las defensas previas, y otro momento, ¿no?, en el cual se va a llevar a cabo la realización de una llamada audiencia preliminar, ¿no? Una audiencia preliminar en la cual se van a realizar las diversas actuaciones, ¿no? Y por ello, el sistema de oralidad inició en muchos países en los procesos propiamente penales. Después se ha ido extendiendo a familia, laboral, comercial, agrario, ¿no? Que se dan estas especialidades en otros países, y tardíamente al proceso civil. En nuestro sistema también, recuerden ustedes, en el año 1993 se dio también el Código Procesal Penal, y que en Lima, por ejemplo, no se viene aplicando en su totalidad hasta ahora, fíjense, no se viene aplicando porque no se han dado los recursos para o sea, más de 20 años y hasta ahora no existen los recursos, pero existe la norma, ¿no? Entonces, fíjense ese razonamiento a los que hacíamos referencia. Y sobre todo establecer determinados tipos de procesos, ¿no? Proceso de conocimiento, ordinario, extraordinario, monitorio. Con ese proceso monitorio en nuestro anteproyecto de Código Procesal Civil ya está introducido, y establecer, como vamos a ver más adelante, aplicando los principios procesales, la reducción de diligencias que se puedan actuar al interior del proceso mismo. Entonces, siguiente, ¿cómo quedaría o cómo se establecería propiamente un sistema por audiencia? Fíjense, en todos estos modelos a los que hemos hecho referencia hace un momento, el esquema sería el mismo. Y si ustedes pueden ver, se van a percatar que es el mismo esquema que tenemos nosotros con nuestro Código Procesal Civil de 1993. Entonces, el sistema de oralidad que en la actualidad se quiere implementar es solamente una mirada, y lo vamos a desarrollar, una mirada hacia el código originario de 1990. Entonces, ¿qué vamos a tener en este esquema? El demandante o el actor va a presentar propiamente una demanda, ¿no? Una demanda donde va a establecer lo que analizaremos más adelante, una teoría del caso, donde presenta sus hechos, presenta su fundamentación jurídica y presenta sus medios probatorios. Y que puesta de conocimiento el juez la va a evaluar. El juez va a verificar si cumple o no con los requisitos. Y si llega a cumplir con los requisitos, la admite para disponer el emplazamiento al demandado. Este demandado puede y está facultado para contestar o no contestar la demanda. Puede reconvenirla, puede presentar excepciones o defensas previas, o puede allanarse, puede transigir, puede conciliar, ¿no? Puede realizar algunas actividades o actos que impliquen que el proceso pueda terminar en ese momento, pero también puede optar por una actitud negativa, ¿no? Es decir, como le digo, no contestar, y su situación en el proceso se convierte en una situación distinta, ¿no? Porque a partir de ese momento la no contestación se va a convertir en un rebelde en el proceso judicial, con las consecuencias que ello trae para él. Entonces, demanda, calificación, contestación, todo esto por la vía propiamente escritural, y el juez después de ello convoca una audiencia preliminar o audiencia previa, como se llama en otras latitudes, ¿no? Y en esta audiencia preliminar, además de verificar la participación de los sujetos procesales, y es importante que estén ellos, va a poder verificar y establecer una propuesta conciliatoria, va a poder sanear el proceso si hay excepciones que se hubieran planteado el mismo, van a fijar los puntos controvertidos, los hechos no controvertidos, ¿no? Va a establecer qué medios de prueba se van a actuar en el proceso judicial, y se podría también, en una audiencia de pruebas, ¿no?,
realizar la actividad probatoria, actuar los medios probatorios, donde las partes, terminado este momento, pueden hacer sus alegatos finales o llamados alegatos de clausura, y que el juez pueda eventualmente emitir una sentencia en ese momento, porque estaría en la capacidad de realizar ello. Bajo este esquema de oralidad, debería concluir el proceso judicial cuando concluye la audiencia de pruebas, donde el juez debería emitir la sentencia en ese momento, ¿no? Esto es lo más importante y trascendental en ese esquema. Esquema que de alguna u otra manera, y lo vamos a ver más adelante, se iguala al esquema que tenemos en el Código Procesal de 1993, ¿no? Salvo le quitamos la palabra audiencia preliminar, pero después es la misma estructura de nuestro proceso civil. Y que ahora con la oralidad, ¿no? Y estamos llevando este diplomado de oralidad casualmente para conocer este sistema, vamos a tener esa audiencia preliminar a la que le hacía referencia hace un momento. Siguiente. Entonces, en este esquema de reforma del proceso, vamos a verificar que desde el año 2016, ¿no? Como les decía, se constituyó una comisión y esta comisión se debería encargar, que está conformada por notables procesalistas, de elaborar un anteproyecto de Código Procesal Civil. Siguiente. Vamos a correr un poquito porque los minutos van pasando. Entonces, se oficializó, y si ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Justicia, desde ya el 20 de noviembre, ¿no? Se presentó este proyecto concluido. Proyecto que, vuelvo a reiterar, ustedes lo pueden encontrar, lo pueden verificar, y que pueden hacer el análisis correspondiente para ver cuáles son esos cambios, ¿no? Incluso en este diplomado vamos a tratar de desarrollar en su momento cuáles son esas modificaciones o introducciones que se han dado al Código Procesal Civil de 1993 que implican este tema de la oralidad. Siguiente, por favor. El otro tema era desarrollar en nuestro Código Procesal Civil de 1993. Para hablar de antecedentes rápidamente, como les decía, hemos tenido un código de 1852, hemos tenido un código de 1912, todos bajo el esquema escritural, y posteriormente, en agosto del año 93, ya nuestro Código Procesal Civil. Esos son básicamente los antecedentes. Siguiente. Y el código del 12 era un código propiamente de carácter garantista, ¿no? Era un código en el cual había mucha formalidad, en el cual definitivamente el juez tenía un rol muy pasivo y eran las partes las que controlaban el proceso judicial. Siguiente. De ahí, por ello, el código de 1993 generó mucha expectativa, mucha ilusión por las nuevas figuras que se establecían, por las posibilidades sobre todo de que el juez era el director del proceso, por la posibilidad de crear la llamada jurisprudencia eh, casatoria, ¿no? Donde los jueces podrían de alguna u otra manera establecer los precedentes, ¿no? Y que los jueces tuvieran un rol más activo al interior del proceso judicial. Y evidentemente, ¿no? Poder evitar estas situaciones propiamente de formalismo que se dieron al interior de ese proceso de 1912, esa lentitud con la que se llevan los procesos judiciales, y que sobre todo, un aspecto muy importante, que en cualquier momento del proceso las partes podían presentar pruebas. Incluso el proceso ya estaba para sentenciar y de repente el abogado sacaba un as bajo la manga y decía, quiero presentar esta prueba. Entonces traslado a la otra parte para que pueda absolver una audiencia de pruebas, otra fecha para los informes finales, póngase a despacho para sentenciar. Y por ahí sacaba otra prueba y era constante este tipo de circunstancias. Por eso que este código de 1993 establece la etapa postulatoria y establece que hay momentos para presentar los medios probatorios, ¿no? Y excepcionalmente se puede presentar medios probatorios, pero ya no. Concluida una etapa, ¿no? Ya no se puede regresar a esa etapa en el proceso. Por eso que se dan de manera muy clara, muy sesgada. Terminando, vuelvo a reiterar, una etapa en el proceso y ya no se puede retroceder y se tiene que seguir avanzando la secuencia
del proceso mismo, ¿no? Siguiente, entonces vamos a encontrar que este código del 93 establece una clasificación propiamente del proceso, y hablamos de un proceso de conocimiento, un proceso abreviado, un proceso sumarísimo, en el cual el juez tiene que verificar el derecho y declarar el derecho, que son básicamente vías procedimentales en las cuales hace referencia al proceso declarativo, ¿no? A la función declarativa del proceso, donde el juez, vuelvo a reiterar, luego de los medios probatorios aportados, determina quién tiene o no tiene derecho. Mientras que en un proceso de ejecución, no, porque el derecho ya está reconocido en ese título, en ese documento que tiene el carácter de título o valor, y lo que el juez tiene que hacer es ejecutar. Y se hace referencia a un proceso cautelar que lo que busca es garantizar, ¿no?, los efectos de una futura sentencia. Estos son los aspectos más importantes de nuestro Código Procesal de 1993. Siguiente. Entonces, se hace referencia también a las diversas actuaciones procesales. Como les decía, nuestro Código Procesal Civil era un código de oralidad, es un código de oralidad, pero siempre se le entendió o se dijo, no, es un código por audiencias, es el proceso por audiencias. Y recuerden ustedes que originariamente nuestro Código Procesal de 1993 tenía una audiencia de conciliación, una audiencia de saneamiento, una audiencia de fijación de puntos controvertidos, una audiencia de saneamiento probatorio y finalmente una audiencia de pruebas. O sea, 5 momentos, 5 audiencias que se podían dar. Y fíjense, todas ellas como audiencias tenía que estar el juez y tenían que estar las partes procesales para que se desarrolle el proceso. Entonces se decía, tenemos un proceso judicial por audiencias, pero lo que teníamos era un proceso judicial oralizado, donde evidentemente es el primer acto, que era la conciliación, tenía que estar el juez y las partes y se tenía que oralizar. Entonces el juez proponía su fórmula conciliatoria de manera oral y las partes lo aceptaban o no, o intercambiaban información para establecer una fórmula conciliatoria, ¿no? Donde el saneamiento también se tenía que realizar en ese momento de manera oral, donde la fijación de puntos controvertidos también el juez la oralizaba y después quedaba redactada en un acta. Entonces, teníamos y tenemos un proceso propiamente civil por audiencia, pero no se le miró así, no se le estudió así, no se le comprendió así, no se masificó el conocimiento como ahora, por ejemplo, que se realiza esto de la oralidad en el proceso civil, que no es otra cosa que regresar a este código de 1993, que no lo entendimos en su oportunidad. Siguiente, y que este código definitivamente buscaba o aspiraba convertirse en un hito, ¿no?, para el cambio de nuestro sistema de justicia, ¿no? Pero lamentablemente, y lo decimos después de más de 27 años, este código no ha respondido a esas reformas. Y como les decía desde el principio, no ha respondido a estas reformas porque se ha querido cambiar una realidad con una ley, y que las leyes deben partir de una realidad, no a viceversa. Y que los principales actores de un proceso judicial, yo creo que son los mismos abogados y son los jueces, y que son ellos los que deberían aportar, ¿no?, para establecer un nuevo modelo. Si se quiere reformar el Código Procesal Civil, se tiene que tomar en cuenta a los jueces, a los abogados litigantes, que saben cuál es el día a día, que saben cuáles son los problemas, ¿no?, que se suscitan, y buscar el mecanismo de transformación o de reforma del mismo. Siguiente. Y como les decía, teníamos un código de 1993. Pero después de muchos años, este código se transformó en un monstruo. Un monstruo que empezó a crecer, a nacer, a manifestarse primero con esta ley 29.057, ¿no?, que modificó diversos articulados del Código Procesal Civil con el tema propiamente de la actuación probatoria, ¿no? Y que ahí se establecía incluso la posibilidad de que ante la ausencia de las partes a una audiencia de pruebas, se daba la conclusión del proceso judicial, ¿no? Luego, estas circunstancias, como le digo, generó
siguiente, generó muchos problemas, porque a raíz de poder entender si ante la ausencia de las partes a una audiencia de pruebas se concluyó el proceso, se decía, esto puede ocurrir también en la audiencia de saneamiento, esto puede también ocurrir en la audiencia de conciliación, esto también puede ocurrir en la audiencia única, y en lugar de generar una solución, generó un problema adicional, ¿no? Si la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses, ¿cómo podía haber una norma que decía, oye, si las partes no van, chao proceso? ¿Y eso qué implicaba? Un proceso menos, entre comillas, pero luego el demandante, ¿usted cree que se va a quedar con las manos cruzadas? No va a iniciar nuevamente otro proceso judicial, otro gasto para el litigante, otro gasto para el Estado, porque ahora va a volver a empezar de cero, va a tener que notificar nuevamente la demanda, que la otra parte conteste. Entonces, no era una solución propia y alternativa bajo ese esquema, ¿no? Siguiente, y luego el cambio más drástico se dio propiamente con la ley 1070, ¿no? Donde se establece el tema de la conciliación y se dieron todas esas modificaciones a las que se hace referencia en este cuadro. Siguiente, y que estas modificaciones implicaron ¿qué cosa? Eliminar la audiencia conciliatoria al interior del proceso. Como las partes no conciliaban procesalmente y como generaba un perjuicio, entonces la eliminaron, ¿no? Y ya no hay audiencia de conciliación, pero se dijo, bueno, ahora van a tener que conciliar antes de iniciar el proceso judicial. Y ese va a ser un requisito. Entonces, si no concilias o si no tienes un acta de conciliación antes de iniciar el proceso, este proceso va, van a ser muertos, como se dice, ¿no? O sea, no va a prosperar y el juez tiene que declarar elimine el rechazo del mismo, ¿no? Eh, la posibilidad o el hecho de que también ahora se eliminaba la audiencia de fijación de puntos controvertidos. Y bajo ese esquema, el juez tenía que resolver mediante un auto. Entonces, fíjense, eliminamos la audiencia de conciliación. Chao. Se estableció de que el saneamiento probatorio ya no tenía por qué ser realizado en audiencia porque no tenía sentido y que el juez tenía que realizarlo mediante un auto. Chao audiencia. Los puntos controvertidos también, bajo ese mismo esquema, ¿para qué convocar a una audiencia de fijación de puntos controvertidos si el juez lo puede fijar con el auxilio de las partes que debían proponer dentro del tercer día los puntos controvertidos y el juez emitirlo, una resolución en ese sentido? Entonces, de las 5 audiencias, chau conciliación, chau fijación de saneamiento, chau fijación de puntos controvertidos, chau saneamiento probatorio, y nos quedamos con la audiencia de pruebas. Audiencia de pruebas que imagínense, si eran solamente medios probatorios de actuación inmediata y no había audiencias que actuar, no había medios probatorios que actuar, chau. Entonces teníamos un proceso judicial en el que era demanda, contestación, ¿no? Demanda, calificación, contestación, autos, 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 y la sentencia. Y se rompió el principio de inmediación, que fue el principio que primaba en el Código Procesal Civil de 1943. Y que es el principio que ahora, bajo el sistema de oralidad, sí hay que darle prioridad, ¿no?, a la inmediación, que el juez tenga contacto con las partes. Y no se pensó eso cuando se creó este monstruo, en este año, cuando se promulgó este decreto legislativo 1071, ¿no? Por eso, siguiente, por eso se dieron varias derogaciones, todo el capítulo relativo a la conciliación se eliminó, luego ya no hay audiencia de conciliación, no existe la conciliación intraprocesal, y se hicieron, como les digo, estas modificaciones a el Código Procesal Civil. Siguiente, para ya completar, ¿no?, este monstruo, como les digo, eh, con esta ley 30.293, también se hizo la modificación sobre texto de modernidad en el proceso judicial y con la finalidad de darle mayor celeridad, se modifican hasta 36 artículos del Código Procesal Civil, ¿no? Con lo que también, como les digo, generó todo este impacto de carácter negativo. Y que estas 3 normas antes mencionadas generaron la realidad y el monstruo que tenemos en la actualidad, ¿no? Y que casualmente ahora, viendo esa realidad, se decide, oye, vamos a tener un sistema de oralidad y vamos a regresar originariamente a lo que en el 93 se dio. Siguiente. Y por eso es bueno analizar qué hemos aprendido, ¿no?, de este fracaso de la
oralización en el proceso civil. Vuelvo a reiterar, nunca entendimos al Código Procesal Civil del 93 como un código de oralidad. Se le dijo que es un código por audiencias, pero nunca se le entendió bajo ese esquema. Es más, y yo recuerdo, en el año 93 yo todavía estaba en tercer año de Derecho, teníamos el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Constitucional, pero quienes enseñaban en ese momento procesal civil, muchos de ellos, no todos, siempre hay buenas excepciones, lo hacían con la mentalidad del Código de 1912, de un sistema propiamente escritural. No conocían muchos profesores cómo enseñar el proceso civil en el 93. Yo recuerdo que las pocas capacitaciones que se realizaban eran a través, me acuerdo, de la Universidad Católica, incluso el doctor Monroy, Juan Monroy, tenía un instituto que se encargaba un poco de la difusión de este nuevo código y realizaba diversos eventos académicos, ¿no? A los que tratábamos de acudir siempre, porque vuelvo a reiterar, la universidad no cambió su forma de, los sílabos no se cambiaron, los sílabos seguían en función a este código de procedimientos civiles y no se le analizó como correspondía, ¿no? Entonces veníamos arrastrando una mentalidad de 1912 a 1993, a pesar de los cambios que se dieron, como le digo, en ese momento siguiente. Entonces, se necesitaba propiamente establecer que el juez sea más independiente, ¿no? Que el juez sea director del proceso, lo que no se dio. Se estableció también el hecho de que se crean, ¿no?, los módulos corporativos civiles, pero no se le dotó en su momento a los jueces de todo el aparato necesario para esa modernización, ¿no? Se hizo un abandono propiamente del juez, porque vuelvo a reiterar, no se le capacitó tampoco para ello, y porque muchas veces se le decía ya, se les va a dar capacitación por los entes que se encargaban, el Consejo Nacional de la Magistratura, en ese momento, la academia, pero los jueces tenían que pagar por esa capacitación. Entonces, ¿cómo le puedes obligar a un juez, entidades propiamente del Estado, a que tengan que asumir la capacitación cuando era el rol del mismo Estado, del mismo Poder Judicial y de las entidades anexas a él, de darle esa capacitación, sobre todo con estas modificaciones? Y porque debíamos cambiar la mentalidad, ¿no?, de ese momento, ese tradicionalismo, esa urgencia del papel por el papel, ¿no?, como habíamos indicado. Siguiente. Entonces, esto ha generado muchas implicancias, muchos costos que no se cubrieron, muchas situaciones y ausencias muy graves por parte del Estado. Y como les decía, la cantidad de magistrados que existían en ese momento tampoco eran suficientes. Y si en ese momento, 1993, no era suficiente, después de 23 años, en lugar de crecer el número de juzgados, se ha reducido el número de juzgados civiles. Y ustedes pueden decir, sí puede, doctor, pero ahora tenemos juzgados constitucionales, tenemos juzgados incluso de la oralidad. Pero esos juzgados, ¿de dónde han salido, señores? De los 50 y tantos juzgados civiles que en Lima habían, se redujo 10 para convertirlos en juzgados civiles, juzgados constitucionales. Se redujo otro tanto para los juzgados de la oralidad. Entonces, lo que se ha hecho es convertir juzgados, no se han creado. Entonces, a esa sobrecarga existente se reduce el número y la carga que tenían esos otros se le redistribuye entre los demás jueces. Entonces imagínense. Entonces, no se ha medido en función de crear más órganos jurisdiccionales, no se cree en función de buscar más personal, ¿no? El tema de la infraestructura, que también hay jueces que, y todos lo saben, es una realidad, ¿no? En lugares alquilados, ¿no?, en donde los baños se convierten prácticamente en almacenes, en donde una de las habitaciones, ¿no?, el cuarto principal es el despacho del juez, y donde los otros cuartos, ¿no?, son las secretarías, y que se paga grandes sumas de dinero por esos alquileres, y a veces si llegamos a sumar, señores, esos montos mensuales, con ese dinero se hubiera comprado ese inmueble. Entonces,
son gastos a veces innecesarios, no se mide, no se analiza bien, es una realidad bastante crítica que en la actualidad el Poder Judicial está tratando de solucionar esos aspectos, ¿no? En la actualidad están tratando de sincerar un poco esta circunstancia de contar con alquileres que no tienen sentido, ¿no? Que implica gasto para el Estado cuando se tiene un montón de mecanismos para los cuales obtener propiedades que puedan ser de uso del Poder Judicial. Siguiente, entonces, ese congestionamiento judicial hasta la fecha no ha sido solucionado, ¿no? Este sistema de carácter escritural tampoco ha sido solucionado, porque el Código del 93 es un código de la oralidad, era casualmente que las actuaciones queden registradas en algún tipo de formato de grabación. Y recuerden que en el 93 no teníamos los celulares que tenemos ahora. Y recuerden ustedes que en ese momento a lo máximo se podía grabar en un cassette, ¿no? Y que este cassette me podía grabar máximo 1 hora. Y que de repente estaba grabando mi cassette y se enredaba y chau, grabación, ¿no? Entonces, muchas situaciones que no se previeron en ese momento, que ahora se pueden suplir por el tema de la tecnología, pero como les digo, soportarán, ¿no? Eh, el almacenamiento que se tiene en la actualidad del Poder Judicial para guardar toda esta gama de información que se va a tener, no lo sabemos. Y como le digo, esta mala praxis, ¿no? De las audiencias en las que todo se transcribían, ¿no? Si una de las partes estornudaba, hasta eso se tenía que colocar en el acta y teníamos actas, teníamos audiencias que duraban más tiempo en el tema de la transcripción, ¿no? Que propiamente de lo que podía ser beneficiosa esa audiencia en el proceso correspondiente. Siguiente, no se ha continuado capacitando a los operadores, ahora tampoco, señores, pues el sistema de la oralidad, si bien hay diversos eventos académicos que se vienen realizando y ahora de manera virtual como que muchas veces implican eh, un pago, ¿no? Que tenemos que realizar nosotros por capacitación, el personal jurisdiccional, los jueces, deberían ser capacitados también, y no lo son. Y se piensa mucho más en el juez que a veces en la herramienta que es el secretario o el asistente judicial. Entonces, está muy limitada a veces la capacitación solamente al juez, el juez, el juez. Se lo digo con experiencia, ¿no? En el año 93, yo ingresé en el año 2000 al Poder Judicial, recuerdo, y se daban las capacitaciones a los jueces, pero los operadores también somos nosotros. Entonces, ¿por qué no se nos capacita a nosotros? Y en la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Entonces, es algo que no estamos aprendiendo bajo este sistema, ¿no? La oralidad no se está viendo como corresponde. Siguiente. Entonces, el tema de las diligencias, de las audiencias. Ahora todo es bajo este esquema de las grabaciones y, como les digo, es una necesidad. El hecho de que ya no haya la transcripción. Y al no haber transcripción, señores, las grabaciones se tenían que realizar a través de un soporte, entonces ya no se necesita un secretario, no se necesita el asistente de juez para que tenga que estar ahí en ese despacho. El personal podría ser un especialista más que tenga una carga con la que pueda poder realizar su función, su labor. Entonces, ahora hay que empezar a distribuir determinadas funciones, incorporar a estos asistentes de juez a la labor propiamente del desarrollo del proceso judicial y que pueda definitivamente un poco bajar la carga que tienen los juzgados civiles, ¿no? Siguiente. Entonces, en este nuevo sistema, incluso de oralidad, va a haber una forma distinta de organización de los juzgados, va a haber vamos a convertir al juez propiamente ya en un gerente de su despacho, ¿no? Y porque él solamente se va a dedicar ¿a qué? A resolver, se va a dedicar solamente a participar de las audiencias correspondientes y a emitir sentencia. Entonces, otras labores de carácter administrativas que realizaban, que ya también se le va un poco quitar. Eso es algo que creo que es positivo, ¿no? Y que le va a permitir, como le digo,
que se pueda generar una mejor administración del despacho judicial. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con este proceso, esta forma, este sistema de deber de carácter escritural, ¿no? Cuando hablamos de la escritura del proceso, tiene un sustento en los principios. Los principios son normas de maximización del derecho, ¿no? Entonces, la escritura ha sido, como le digo, prioridad por mucho tiempo. Muchos procesos judiciales se llevaban por el tema de la escritura. Yo recordaba, y siempre hacemos referencia a una bula papal, ¿no? De Inocencio, que en 1218, ¿no? Decía que lo que no está escrito no pertenece al proceso, ¿no? Y es lo que muchas veces, hasta la fecha, muchos abogados hacen referencia, ¿no? Lo que no está en el expediente no pertenece al proceso. Entonces, desde ahí ya se hacía mucha preponderancia por el tema de la escrituridad, ¿no? Como un mecanismo importante de salvaguardar, ¿no? De tener un registro, ¿no? De lo que puede ocurrir. Y por ello que nuestro sistema todavía pervive. Fíjense, pese al tema de la oralidad, no escapamos de tener un momento en el cual tanto la demanda como la contestación y algunas actuaciones tienen y deberán necesariamente ser llevadas a cabo por escrito. Siguiente. Entonces, este acto postulatorio del proceso tiene que mantenerse sí o sí. Siguiente. Y esto se va a mantener, como le digo. El sistema de oralidad en el proceso civil implica que demanda, contestación, excepciones, defensas previas tengan que ser presentadas por escrito y que las audiencias deben quedar, aparte de registradas, mediante audio y video, dejar una constancia, una hojita nada más como máximo, de lo que se ha realizado y llevado a cabo en este proceso. Entonces, siguiente. Este esquema de escritural, como les digo, ha sido muy negativo. Ha sido muy negativo porque definitivamente no ha generado las consecuencias que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Vuelvo a reiterar, son 400 años de escrituridad y no se ha aprendido o no se ha hecho mucho. Y este cambio de modelo en el año 93 tampoco permitió realizar mucho porque definitivamente no hubo un cambio de mentalidad, no hubo un cambio efectivo con relación a los operadores. Se cambió la norma, pero los operadores seguían teniendo la mentalidad de un código completamente distinto, seguían teniendo la mentalidad de propiamente la escrituridad a partir del proceso. ¿Y por qué? Nunca ha habido, como les decía yo, un tema de preparación, ni de los jueces, ni de los abogados, ni la capacitación como que se está llevando en la actualidad, como que hay bastante interés por conocer la oralidad con relación a ese 1993. Siguiente, entonces, ¿cuáles son los principios que sustentan esta escrituridad? El principio propiamente dispositivo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran las partes las que dominaban el proceso judicial. El juez solamente era prácticamente un convidado de piedra y lo que hacían las partes, demanda, contestación, las actuaciones que realizaban, no le permitían al juez ejercer propiamente una dirección del proceso judicial. El juez no podía actuar nada en el proceso judicial y eran las partes las que tomaban el control del mismo. Eran las partes las que realizaban todas las actuaciones procesales. Yo recuerdo en el 90, cuando ingreso a la universidad, como les digo, todavía no había código 93, fíjense, los juzgados, ¿no? Eh, eran básicamente los secretarios, era una justicia privada, mejor dicho, ¿no? Donde las partes decidían ante qué juez interponer la demanda y que había un secretario que dominaba todo el proceso judicial y que muchos abogados antiguos, ¿no? En el 93, 94, 95, decían, preferimos ese modelo anterior donde le pagábamos al juez, porque era como un notario prácticamente, eh, y él es el que llevaba el proceso judicial y todo se tramitaba porque las partes pagaban de acuerdo a las actuaciones que realizaban el mismo. Y que haberlos incorporado, ¿no? Al Poder Judicial, a los jueces, con una remuneración y todo ello, muchos abogados de ese entonces consideraron un gran perjuicio, porque ya no tenían un control sobre el mismo.
Siguiente, ¿y en qué aspecto se manifiesta este principio dispositivo? Como les decía, en la posibilidad de que las partes, de que el demandante tenía que iniciar sí o sí su demanda, ¿no? Él era el que iniciaba el proceso judicial. Eh, el abandono que se podía dar en el proceso y la posibilidad de desistirse, la posibilidad de no continuar con el proceso judicial, de que pueda caducar incluso el proceso bajo esas circunstancias. Siguiente, la posibilidad de que las partes puedan allanarse, como le decía, el proceso judicial, y que el juez tenía que referirse única y exclusivamente a lo que decían las partes en el proceso. No tenía, como le digo, la posibilidad de introducir incluso medios probatorios a través de lo que ahora conocemos como la prueba de oficio. Entonces, quienes participaban plenamente del proceso judicial civil en ese momento bajo este sistema eran las partes. Siguiente. Entonces, el juez no puede resolver más allá de lo pedido por las partes. Bueno, eso hasta la fecha lo seguimos llevando. La apelación tiene que ser necesariamente por las partes. Ahora, por ejemplo, se establece el tema de la consulta. Siguiente, que para unas actuaciones, algunos tipos de sentencias, algunas actuaciones, pueden consulta subir a un superior aun cuando las partes no hayan apelado, pero eso no ocurría antes, eso no se daba en esta situación. Y la posibilidad, ¿no?, de que la cosa juzgada podía ser objeto propiamente de una contención de carácter judicial. Estos son los aspectos más importantes de este principio. El otro principio siguiente era el principio supuestamente de igualdad que se daba en el proceso, ¿no? Así como el demandante tenía la posibilidad de presentar su demanda y accionar, la otra parte tenía la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción, su derecho de defensa, podía defenderse del ataque hecho por su demandante. Entonces, se garantizaba la misma posibilidad que pudieran tomar ellos en el proceso judicial. Y la garantía o la posibilidad de que las partes pudieran, en una audiencia determinada, ¿no?, poder participar, poder actuar, poder, incluso, como les decía, aceptar la pretensión que podía señalar la otra parte, el allanamiento, pero eso se daba bajo este principio propiamente de igualdad. Siguiente, entonces, haciendo referencia a esta igualdad, la posibilidad, como digo, dentro del trámite procesal de ser emplazado con la demanda, o sea, ni podía realizarse un proceso judicial a escondidas de la otra parte, eh, el ofrecimiento de las pruebas, ¿no?, en el proceso judicial, y la misma oportunidad que podían tener tanto el demandante como el demandado de alegar ante el juez. Así como el demandante podía presentar, podía plasmar, podía desarrollar sus alegatos, podía desarrollar su derecho, se le daba la misma opción, la misma posibilidad al demandado, ¿no? Y sobre todo, la posibilidad que ante no estar de acuerdo con una decisión judicial, con algo que alguna de las partes, el juez hubiera resuelto, tenían esa prerrogativa, ambos, de poder cuestionar las decisiones de los jueces. Y este cuestionamiento era a través de los medios impugnatorios. Entonces, se daba todo este aspecto en el cual colocaba a los sujetos procesales, demandante y demandado, en el mismo nivel, en las mismas posibilidades, en las mismas situaciones de hecho y de defensa que se podían realizar al interior del proceso civil. Entonces, esto cala en nuestra actualidad, eso también es posible, este principio de bilateralidad, lo que una parte actúa en el proceso, la otra parte tiene que tener conocimiento, el principio de que pueden utilizar los mismos mecanismos procesales, también es un principio, fíjense, del sistema escritural que en la actualidad lo tenemos y que se sigue aplicando de alguna otra forma bajo las circunstancias actuales. Siguiente. Entonces, en esta posibilidad, fíjense, y por eso a veces lo engorroso del proceso escritural, se podían dar muchas incidencias, o sea, muchas situaciones
que no significaban resolver el fondo del asunto. Y cuando vemos incidencias, hacemos referencia propiamente, como les digo, a esos pedidos de nulidad, esas impugnaciones, esos recursos que se planteaban al interior del proceso ante el mismo juez, ¿no? Y que hacían o letargaban o alargaban más el proceso judicial. Por eso le digo, esas malas costumbres, esas malas prácticas de 1912, bajo este sistema de escritural, se han venido trayendo hasta la fecha, se vienen utilizando hasta la fecha. Y pese a que el juez es director del proceso, el juez nunca aplicó las normas correlativas con relación a las facultades genéricas o disciplinarias que tiene en el proceso judicial. Y que ahora en el sistema de oralidad se está pretendiendo decir, oye juez, tú tienes estas facultades y que tú como juez puedes evitar estos actos dilatorios y que la finalidad es resolver el conflicto de interés, entonces no te centres por formalidades en actos que no tienen importancia. O sea, si una de las partes presenta un escrito, traslado a la otra para que absuelva. Pedido nulidad, traslado a la otra parte, ¿no? Y entre traslado y traslado, la fecha para emitir la sentencia se va alargando, alargando, el proceso se va engrosando y el perjuicio es para nosotros. Y uno como abogado de la parte demandante ve que el demandado viene controlando el proceso porque lo viene dilatando, dilatando, dilatando con presentación de escritos, documentos que no tienen incidencia, devoluciones de cédula, cambio de abogado, todo lo que puede hacer con tal de alargar más el proceso judicial. Y que el juez esté en una situación pasiva, que el juez no hace no actúa como para evitar ese tipo de circunstancias. Entonces, bajo el sistema de oralidad se evita ello, se establece un juez más fiscalizador del proceso y que eso te tenga incidencia ya, presenta todos los escritos que tú quieras, no, lo resuelvo en la audiencia preliminar o en la audiencia de pruebas antes de sentenciar. Y lo que no tenga incidencia en el proceso judicial, cuando ya está el proceso para sentenciar, no se va a admitir ningún documento. Entonces va cambiando un poco la forma de ver y que tiene que cambiar un poco la mentalidad del juez. El juez tiene que ser más director del proceso, cumplir más funciones que le corresponden al interior del mismo. Entonces, en este proceso también se daba las llamadas providencias precautorias, ¿no? Lo que ahorita conocemos como las medidas cautelares o la tutela cautelar. Cómo garantizar, cómo permitir de que el demandante pueda ver satisfecha su pretensión, ¿no? En una futura sentencia y que el demandado no haga actos de disposición que no le permitan, al tener una sentencia, ejecutarla, materializarla. Es decir, tengo un proceso judicial por lo que he transcurrido por varios años. Obtengo la sentencia que me dice, páguese la suma de 50.000 soles. Pero cuando voy a ejecutarlo, el señor, sabiendo que va a perder, vendió su casa, vendió su carro, vendió su moto, vendió todos los muebles y no tengo cómo, o sea, litigar tanto tiempo para obtener una sentencia y que no me favorezca nada. Entonces, es muy, muy importante esta circunstancia, ¿no? De protección de, de las partes, en este caso la parte demandante, al interior del proceso judicial. Y estas providencias precautorias es el símil de lo que tenemos ahora en las medidas cautelares que hacía referencia hace un momento. Entonces, ello también muy trascendente. Siguiente. Otro de los principios que sustentan la escrituridad, que sustentan ese sistema escrito, es el principio de congruencia. Y hablábamos hace un momento, el juez tiene necesariamente que resolver en función a qué, en función a lo que le piden las partes, y que no puede irse más allá de lo pedido, y que no puede resolver más allá de lo que el demandante haya solicitado, de lo que el demandado haya solicitado. Entonces, tiene que haber una congruencia entre lo resuelto por el juez. Y dos aspectos de congruencia. Una congruencia de carácter interna
¿no? Y una congruencia de carácter externa dentro del proceso judicial. Y ahí hacemos referencia a estos dos aspectos. Siguiente, cuando hablamos de una congruencia de carácter interna, es decir, que tiene que haber una relación, ¿no?, entre las afirmaciones que se han dado en el proceso judicial, entre los hechos planteados por la demanda en la contestación, en estos actos postulatorios, ¿no? Y que al interior del proceso judicial no se den resoluciones de carácter contradictorio. Fíjense que durante todo el desarrollo del proceso se pueden dar diversas resoluciones de carácter interlocutorias para llegar a una sentencia. Entonces, no podría darse, por ejemplo, un aspecto en el cual el juez se le plantea una excepción de incompetencia. Se le dice usted es incompetente y el juez dice improcedente la excepción y continuamos con el desarrollo del proceso. Y en ese continuar con el desarrollo del proceso judicial, ¿no? Pasamos por, vuelvo a reiterar, la fijación de puntos controvertidos, pasamos por el saneamiento probatorio, llegamos a actuar todos los medios probatorios que hay en el proceso. Sin embargo, en la sentencia, él dice, soy incompetente. Entonces, fíjense, cuando se habla del tema de congruencia, tiene que establecerse que no haya una contradicción entre las resoluciones que se den al interior del proceso judicial. Entonces, este aspecto también resulta de bastante importancia o bastante trascendencia para el mismo. Y la otra es en este caso, la que se puede dar de carácter externo. Siguiente, esta concordancia de carácter externa implica, de otro lado, que haya una adecuación en lo decidido en el proceso judicial. Siguiente, por favor. Y en esa adecuación, muy vinculado en la actualidad a un aspecto muy, muy importante. El juez está obligado a señalar lo que se llaman los puntos controvertidos, ¿recuerdan? Y los puntos controvertidos vienen a ser esos hechos o esas circunstancias en las que la parte demandante y demandada no están de acuerdo. Situaciones o posiciones en las cuales ellos han generado ese conflicto de interés. Entonces, el juez, cuando resuelve en un proceso judicial, en una sentencia, tiene que resolver esos puntos controvertidos. Determinar si el demandante es propietario o no del bien. Determinar si tiene mejor derecho a propiedad, ¿no? Entonces, el juez, al momento de sentenciar, bueno, que se ha determinado la propiedad del bien en razón de que hay un título que acredita la propiedad porque lo compró a través de una compraventa realizada, ¿no? Y que se acredita también la propiedad. Entonces, ese es el esquema propiamente de una congruencia de carácter externa que debe manifestarse en toda resolución judicial y que debe trasladarse en este proceso judicial. Y que este sistema escritural se sustenta bajo este principio de congruencia. Siguiente, por favor. Se sustenta bajo este principio de congruencia en el cual se dan estos dos análisis o estos dos aspectos a los que hago referencia hace un momento. Siguiente, por favor, y estamos hablando de un principio llamado de exhaustividad. Este principio de exhaustividad, que es uno de los sustentos de la oralidad, de la escrituridad, del sistema escritural en el proceso civil y que se manifestaba, como les decía, en el Código de 1912, ¿no? Implica que si bien hay propiamente una libertad de carácter probatoria, y eso implica que las partes pueden presentar los medios probatorios que consideren pertinentes, que las partes tienen toda esa posibilidad de presentar lo que quieran en el proceso judicial. Todos los medios probatorios que quieren pueden presentar, tienen esa libertad de carácter probatorio. Sin embargo, y ojo, el juez
solamente deberá admitir esos medios de prueba que de alguna u otra manera permitan sustentar, de alguna u otra manera permitan acreditar las pretensiones planteadas por las partes en la etapa postulatoria. Esto implica, y como decía hace un momento, que con relación a los llamados puntos controvertidos, ¿no? El, el, el juez tenga que vincularse a este aspecto y que el juez diga, como se ha establecido como punto controvertido determinar la titularidad o no del bien en el proceso, entonces, ¿qué medios probatorios me pueden servir a mí para determinar ello? Por ejemplo, el demandante presentó fotografías, fotos en las que yo aparezco ingresando a mi casa, ¿no? Fotos en las que hay fiesta en mi casa, fotos en las que ingresan mis vecinos a mi casa. Entonces, eso acredita o no acredita de alguna u otra manera esta circunstancia, ¿no? Entonces, en ese principio de exhaustividad, tiene el juez que valorar, tiene que introducir al proceso judicial aquellos medios de prueba, ¿no? Que valgan, aquellos medios de prueba que van a resolver propiamente este aspecto al que se hace referencia en este momento en el cual el juez fijó los puntos controvertidos. Por eso es importante la actuación del juez en el proceso judicial. Entonces, no cualquier prueba. Por eso ahí el juez puede establecer si es pertinente una prueba o puede declarar la improcedencia de una prueba porque no sirve para el proceso judicial. Y recuerden ustedes que incluso, y acá por eso cometen mucho error abogados, cuando en un proceso judicial dicen, señor juez, nos amparamos, ¿no? Por ejemplo, en tal casación número 350, ¿no? Se establecen los principios para determinar el ocupante precario. Medio probatorio, la casación. Yo no puedo presentar como medio probatorio una casación, ¿no? Puede ser un anexo, sí, que acredite lo que yo estoy señalando. Y es más, el hecho controvertido no está en si la casación existe o no existe. Por eso no sería, ahí no se vincularía el principio de exhaustividad al que estamos haciendo referencia. ¿Podrían pasar las siguientes diapositivas, por favor? Este principio de exhaustividad. Entonces, en esta circunstancia, vuelvo a reiterar, el juez tiene que verificar qué medio probatorio sirve realmente para el proceso judicial. Como le digo, si bien hay una libertad de carácter probatoria, el juez está en la obligación, el juez está en el deber de analizar y valorar las pruebas que se van a presentar antes de emitir una sentencia judicial. Entonces, este aspecto, como le digo, de exhaustividad es muy importante, ¿no? Y le da el soporte, ¿no? A la decisión que puede emitir el juez en una sentencia, con la cual concluye el proceso judicial, con la cual da finalización a, a, esta, a este conflicto que se ha dado entre el demandante y el demandado en el proceso mismo. Siguiente. El otro punto es el relativo a la oralidad y el proceso por audiencias. Siguiente, por favor. Oralidad y proceso por audiencias. En este aspecto, la otra. En este aspecto, como les decía, ¿no? El profesor Juan Monroy fue uno de los pioneros y evidentemente con otros magistrados, con otros especialistas en materia procesal civil, pensaron en la posibilidad de cambiar el código de 1912. Un código que, como habíamos señalado hace un momento, bajo esos principios, no podía seguir funcionando bajo esas circunstancias en las cuales se generaba, como le decía, dilación en el proceso judicial, donde había un mayor interés o control de las partes en el proceso y por lo tanto avanzaba de acuerdo a quien podía pagar más en el proceso judicial o quien tenía de repente mejores posibilidades de poder diligenciar el proceso judicial, donde igual se generaban
muchas situaciones de perjuicio, ¿no? Entonces, se vio por la necesidad, y como habíamos conversado al principio, ¿no? Viendo ya algunos antecedentes del Código Procesal Modelo para Iberoamérica, de entender un nuevo esquema de proceso judicial. Un nuevo proceso judicial en el cual haya la necesidad de que el juez pueda controlar el proceso, en la que el juez esté presente en las actuaciones procesales. En 1912, quien realizaba todo era el secretario, ¿no? El llamado testigo actuario. Él era el director del proceso. Ante él se realizaban todas las actuaciones procesales y después él, en un papel que no sé si alguno de ustedes conocerán, que se llama el papel sello sexto, que era un papel especial, ¿no? Eh, Se transcribían, o sea, se realizaban ahí todas las actuaciones procesales y que se acudían al juez para que el juez solamente firme. Entonces, si se decía que el juez era el que resultaba el emisor de la sentencia, cómo él no tenía un contacto directo, la posibilidad de conocer los hechos, y que siempre se le veía al testigo actuario, se hablaba con el testigo actuario, se conversaba con el testigo actuario, y el testigo actuario era el que realizaba todo ello. Entonces, bajo estas circunstancias, como le digo, se veía la necesidad, y viendo a los costados, a nuestros países vecinos, sobre todo, como les decía, el Código Modelo para Iberoamérica, el Código Procesal Civil Uruguayo, ¿no? En la necesidad de establecer un nuevo modelo de proceso, ¿no? Y bajo ese sistema de reforma se dijo, hay que tener un proceso civil por audiencias, que es un proceso de oralidad, ¿no? Que es un proceso civil de que ahora venimos analizando que la oralidad en el proceso civil es algo novedoso, ¿no? Novedoso en algunas circunstancias, pero vuelvo a reiterar, es nuestro mismo Código Procesal Civil de 1993. Y bajo este sistema de oralidad y proceso por audiencias, se estableció la posibilidad, como les decía, de generar audiencias, ¿no? Una audiencia de conciliación, una audiencia de saneamiento, una audiencia de fijación de puntos controvertidos, una audiencia de saneamiento probatorio y una audiencia de pruebas. Entonces, esas audiencias marcaron el modelo del Código Procesal de 1993. Y en este proceso civil por audiencias encontrábamos en plena manifestación esta oralidad. No como un principio, que muchos dicen, no, el principio de la oralidad. La oralidad hay que entenderla básicamente como una técnica, como un mecanismo, como un sistema, ¿no? Que hace manifiesto en mayor trascendencia este sí principio de inmediación. Entonces, si hay una audiencia en la que se le obliga, y lo establece la norma procesal en el artículo 51 y en el artículo 203 del Código Procesal Civil, que el juez tiene que necesariamente participar en las audiencias bajo sanción de nulidad, entonces implicaba que la presencia del juez y de las partes en esa audiencia. Entonces, eso ponía de correlato esta inmediación, este aspecto de conocer y ser conocido por las partes en el proceso judicial. Entonces, era muy importante que en ese momento este equipo técnico analizara un poco, como les digo, eh, las otras realidades. Pero también era un poco, como les decía, y como toda norma, tiene que analizar también las circunstancias sociales, temporales, culturales, y que no es traer modelos importados, que como dice Rubén Blades, que no son la solución, ¿no? Y bajo este aspecto de bastante trascendencia, si nosotros no miramos a nuestra realidad y de nuestra realidad sacamos la solución y emitimos la norma, es muy poco probable que las cosas puedan cambiar. Las cosas cambian en función, como le digo, a que la norma se crea en función
a una situación, no en traer modelos que pueden funcionar en otros lugares, ¿no? Que pueden muy bien, por diversas circunstancias, encajar, ¿no? Pero acá a veces se quiere encajar a la fuerza algo que no pertenece a nuestra realidad, algo que no está dentro de la idiosincrasia de nuestros jueces, de nuestros abogados, de nuestras universidades, que también son parte de todo este sistema, ¿no? Porque son ellas las que ponen a los futuros jueces, a los futuros abogados, son ellas las que se encargan propiamente de, de formarlos. Y si hay una formación que no tiene un correlato con los sistemas, no tiene un correlato con nuestra realidad, es muy difícil que se pueda lograr algo muy importante. Siguiente. Entonces, en este proceso por audiencias al que nuestro Código Procesal Civil de 1993 hacía referencia, ¿no? También, al igual que el modelo de oralidad que estamos estudiando, que estamos hablando, ¿no? Implicaba una fase propiamente inicial, escrita, la demanda, la contestación o las excepciones, o las defensas previas, todo por escrito. Y que luego había una fase de carácter oral, que como le digo, el Código Procesal Civil de 1993 no hacía referencia a la llamada audiencia preliminar, ¿no? Audiencia en la cual se agrupan varias de estas actuaciones, pero sin hacer referencia a la audiencia preliminar, como les digo, teníamos, vuelvo a reiterar, y creo que ya de tanto repetirlo se les va a quedar en la memoria, la audiencia de conciliación, la audiencia de saneamiento procesal, la audiencia de fijación de puntos controvertidos, la audiencia de saneamiento probatorio y luego una audiencia propiamente de pruebas, ¿no? Entonces, muy importante este aspecto. Y sobre todo, la posibilidad de que las partes pudieran hacer sus alegatos correspondientes, que las partes a través de eh, que en la audiencia de pruebas pudieran informar oralmente ante el juez. Entonces, ese principio de inmediación al que hacíamos referencia hace un momento, en correlato propiamente con este desarrollo de las secuencias del proceso judicial y la oralización, encajan perfectamente en lo que, como les digo, en 1993 se llevó a cabo. Entonces, siguiente, entonces en esta oralidad lo que se busca hacer propiamente es una concentración del material probatorio, ¿no? Si hay una audiencia de pruebas, si hay una actuación de los medios probatorios. Siguiente, por favor. Nos permite establecer ello en un momento muy importante del proceso. Ahí, en un momento muy importante del proceso, donde o se puede realizar en una sola actuación, ¿no? O se puede realizar en varias de ellas, dependiendo de la cantidad de medios probatorios de los que se van a actuar. Pero siempre será considerada una audiencia como tal, una audiencia de pruebas que puede tener diversas fechas en su desarrollo o en su actuación, pero siempre considerado como una sola, ¿no? Entonces, bajo este sistema, vuelvo a reiterar, bajo este principio de inmediación, ¿no? Le permite al juez, como les digo, tener un contacto directo con los medios probatorios. Entonces, él ya no se va a dejar llevar por lo que dicen o dijeron o manifestaron tales o tales personas, sino que él mismo como juez va a actuar la prueba. Él va a participar en el desarrollo de carácter probatorio. Y él va a tomar contacto directo con el perito, que le va a informar la pericia. Y que si ante alguna duda, él le va a poder preguntar y el perito directamente le va a poder contestar o absolver. Que ante la posibilidad de tener al testigo como tal, pueda de manera personal y directa poder extraer la información que necesita. Igual en el caso de la declaración de parte demandante o parte demandante. Y finalmente, si hubiera una inspección judicial, evidentemente el juez a través de sus 5 sentidos, ¿no? Que los va a utilizar en ese momento, va a poder apreciar las circunstancias para la cual se le ha convocado, para la cual una de las partes lo ha solicitado como medio probatorio y él pueda advertir y él pueda tener un contacto directo sobre el material o el bagaje
probatorio que hay en el proceso civil. Por ello, es importante que se garantice otros principios como el principio de publicidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de que esto no sea solamente limitado o restringido a determinados sujetos procesales, ¿no? Sino que pueda tener un mayor margen de conocimiento. Y bajo nuestro sistema de oralidad, con el tema de la grabación, de las actuaciones procesales, o sea, todas las audiencias van a ser colocadas en la web. Entonces, más publicitación, ¿no? Creo que no se podía desarrollar en ese sentido. Y sobre todo por el principio de contradicción, ¿no? Porque ya bajo este principio de contradicción, eh, como le digo, tiene la posibilidad la otra parte de poder defenderse, de poder alegar algo frente a lo que ha dicho su contraparte. Si una parte presenta un medio probatorio, la otra parte puede cuestionar el medio probatorio y presentar sus propios medios probatorios. Y su contraparte podrá hacer lo mismo. Entonces, hay esa posibilidad de que se puedan establecer contradicciones con relación a las actuaciones de la parte contraria, ¿no? Y sobre todo lograr que se puedan llevar a cabo en el menor tiempo posible, en el menor número de actuaciones, este bagaje de carácter probatorio. Siguiente. Entonces, lamentablemente, nuestro proceso judicial, como le decíamos, eh, ha sido ajeno a lo que se pedía en la norma. Ese tema de celeridad, ese tema de que se eviten actuaciones demasiado prolongadas, ese tema de que se eviten escritos innecesarios, dilatorios en el proceso judicial, no se dio en nuestro sistema, ¿no? Y por lo tanto, tenemos procesos judiciales engorrosos, tenemos expedientes grandes, tenemos despachos judiciales atiborrados de procesos de expedientes. Yo recuerdo, como les decía, mi experiencia como magistrado ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista profesional también, porque yo llegué, recuerdo, a la ciudad de Iquitos y el juzgado al que llegué, empecé como un juez supernumerario, después fui titular de ese mismo juzgado, como supernumerario, y había más de 400 expedientes por sentenciar, por sentenciar. Se había quedado ese despacho más de 3 meses, si mal no recuerdo, sin juez. Y los jueces que venían, ninguno quería meterse a resolver. Y encontramos expedientes judiciales de 300, 400 hojas. Entonces, mucho llamaba la atención. Entonces, ver eso, decía, acá tengo para rato, ¿no? Entonces empezamos a sacar el expediente, demanda, 10 hojitas, ¿no? Ya, datos principales, contestación, 10 hojitas, no presentó excepciones, defensas previas, y después puro papeleo, que devolución de cédula, que devolución de exhorto, que para mejor resolver, que adjuntos medios adicionales, que adjuntos alegatos para mejor resolver, que escritos de nulidades o vicios, y al final, si yo decidía sacar qué era lo valioso de ese expediente, me quedaba con ni la tercera o décima parte en muchos casos. Era como un choclo de este tamaño, ¿no? Y uno empieza a sacar, y encuentra un maicito, ¿no? Una cosita así. Entonces me di cuenta que casi todo era puro papelucheo. Y a veces uno se deja llevar por la cantidad del volumen de lo que hay ahí y no es. O sea, recuerden ustedes que es una demanda y que en los actos postulatorios tiene que estar todo. Igual la contestación. De ahí que se sanee el proceso, ¿no? De ahí que se hayan fijado los puntos controvertidos en función de esa demanda y esa contestación, saneamiento probatorio en función de esa demanda, y el resto no vale. Salvo que haya un medio probatorio de carácter extemporáneo, que se corre traslado a la otra parte, y que el juez verifique si verdaderamente es extemporáneo, para no dilatar más el proceso judicial. Estos son aspectos muy importantes. Y sobre todo, como les decía, un aspecto de humanización del juez. Hay, sinceramente, mucha indolencia de parte de los jueces. Yo les digo, ahora que estoy en el otro lado, ¿no? Yo siempre traté
y creo que lo conseguí. Por eso que en su momento, como juez, logré 2 años consecutivos ser beneficiado con un bono de productividad, ¿no? La mayor productividad que podían dar los jueces a nivel nacional, y nos daban un bono, fíjense. Eso incentivaba no solamente a nosotros, sino también incentivaba a los trabajadores que querían estar al día porque decían, a fin de año voy a recibir un bono, ¿no? Y los chicos se automotivaban y veíamos la manera de resolver rápido los procesos. Cuando se cayó eso, se eliminó ese tema, de verdad que la gente dejó de trabajar porque no había ningún incentivo. Entonces, cuando ejercía la magistratura, como le digo, incluso tuve las felicitaciones del Colegio de Abogados de Loreto por tener carga cero en algunos momentos. Entonces, vivíamos una realidad, ¿no? Eh, que el ciudadano se pueda sentir acorde, que el abogado no te pueda buscar a ti como juez para realizar un acto ilícito o para beneficiarlo porque resolvías dentro de los plazos procesales. Entonces, fíjense, el hecho de que un juez resuelva dentro de los plazos procesales y modestia aparte, conocía un poquito de procesal y me podía dar cuenta cómo se podía resolver inmediatamente, ¿no? Con esa base de haber sido profesor universitario y serlo hasta la fecha, de haber escrito algunos libros, me permitía, señores, poder resolver los procesos judiciales, bien o mal, evidentemente, eh, a criterio del superior. En muchos casos, algunas resoluciones eran revocadas por mi superior, pero cuando iban a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, en muchos de los casos me daban la razón correspondiente. Algunos abogados que eh, me decían, doctor, su resolución está impecable, es cierto, he conversado con mi cliente y no vamos a apelar. Entonces, aspectos como esos son muy raros, pero eran muy pocos los abogados que podían tener esa mentalidad, ¿no? El abogado litigioso va a buscar hasta la Corte Suprema y se puede ir a la Corte Interamericana, lo va a hacer, y nos llenamos tontamente de procesos judiciales. Pero esa es nuestra forma, o la forma de muchos abogados, de ganarse el dinero. Entonces, mientras no haya esta humanización propiamente, ese entendimiento del juez, de decir, oye, tengo que resolver esto, tengo que tratar de, pobre persona, este proceso tiene más de 6 meses, sacar la sentencia, o una necesidad, un pago de, por ejemplo, una indemnización, que a veces por cobrar 6 meses, un año, cuando ya el demandado perdió en el proceso judicial, ya hizo el depósito y la consignación está ahí, y demorarse 6 meses, 8 meses para entregar un depósito judicial, señores, eso es ser humano, digo yo, esta persona que litigó por tiempo y que ya no hay nada más que hacer, es entregar ese certificado. Entonces, esas situaciones lamentablemente se dan en nuestro sistema. Y bajo este modelo del proceso por audiencias, evidentemente, los principios que más adelante vamos a desarrollar, este principio de mediación, publicidad, celeridad, ¿no? Que lo que buscan de alguna u otra manera es contribuir o garantizar la llamada tutela jurisdiccional efectiva. Siguiente. Y este proceso por audiencias o este sistema de la oralidad, el proceso civil, a los que venimos haciendo referencia, como les digo, fue propuesto en el Código Procesal Civil de 1993 en función a este Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, ¿no? Que formulaba este esquema y que ahí sí se hacía referencia, por ejemplo, a la llamada audiencia preliminar, ¿no? Audiencia preliminar que no está en el Código de 1993, pero que ahora bajo los protocolos que desarrollan el sistema de oralidad se ha introducido. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este Código Procesal Civil de 1993 lo que busca es reemplazar un modelo de la palabra escrita, como les decía, y que se realizaba todo a través de un testigo actuario, por un sistema de oralidad, ¿no? En el cual haya la dirección y mediación del proceso judicial por parte del juez. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, el juez tiene la posibilidad de participar, ¿no? En las diversas actuaciones, sobre todo en la audiencia de pruebas, a través de los testigos,
a través de la declaración de parte, y el juez puede percibir, puede escucharlos, puede saber sus intereses, puede saber sus necesidades, ¿no? Ese contacto con ellos es muy importante. Y que ustedes me podrían decir, pero doctor, ahora bajo este tema de la pandemia, bajo este tema de la oralidad del proceso y la virtualización de los procesos civiles, ¿se va a manifestar el principio de inmediación? Brevemente les diría que sí. Ya eso lo analizaremos más adelante, pero sí, porque el principio de inmediación no necesariamente implica un contacto, es decir, que el juez esté en la misma ubicación física con las partes. Fíjense, yo estoy en la ciudad de Lima, ustedes están en Ayacucho, están en Ica, están en otras ciudades, pero nos podemos contactar directamente. Ustedes me pueden ver. Yo de repente, a algunos de ustedes no, pero a otros sí. Entonces, puedo percibir la sensación de repente de algunos que se me están durmiendo. Entonces digo, algo mal estoy diciendo, o de repente estoy aburriéndolos, ¿no? De repente estoy hablando muy bajito y por eso se me duerme. Por eso que tengo que levantar un poco la voz. O de repente, cuando estoy conversando y veo a alguno de ustedes, o sea, algo que estoy diciendo está bien, y si de repente puedo decir algo, un criterio mío, y por ahí me mueve la cabeza, esta persona no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y que después le voy a preguntar por qué no está de acuerdo. Entonces, esas situaciones se dan en un proceso propiamente virtual. El juez puede tener esa visualización con ellos y puede tomar ese contacto para poder apreciar a través de sus sentidos, tener una mayor sensibilidad con relación al proceso. Siguiente, por favor. Como les decía, entonces, ello nos permite, sinceramente, que en este sistema, ¿no? Por escrito, donde se limitaba solamente a la lectura del papel, donde el juez solamente veía lo frío del papel y no veía una realidad, es muy importante. Es muy importante y trascendental. Siguiente, por favor, dos más, como las chelitas, dos más. La siguiente, por favor. Entonces, bajo este sistema propiamente, en el cual el juez ya no se limita a solamente la simple lectura de un expediente judicial, sino a vivenciar el proceso judicial, a poder tomar contacto con los sujetos procesales, a poder conocer bajo la oralización que realizan tanto el demandante y el demandado de estos actos postulatorios en el proceso civil, me permiten, como les digo, humanizar un poco más al proceso. No es lo mismo leer, ¿no?, una demanda, una contestación, que escuchar de los mismos actores esas necesidades, de a través de la entonación incluso, el timbre de voz, la expresión de los ojos, de la mirada, de ademanes que puede llevar a cabo la parte, poder entender. Pero también, y lo vamos a hablar en su momento, diferenciarlo. Muchos creen que ahora, bajo este sistema de oralidad, el abogado va a ser igual que el abogado norteamericano, y que va a gritar, se va a tirar al piso, va a contar un chino. No, en el sistema oral norteamericano, el abogado se dirige a un jurado, se dirige a personas que no son abogados, se dirige a personas que no son jueces, hacia él va su atención. Entonces, los mecanismos o las técnicas de oralidad que pueda tener, las técnicas de litigación oral, son completamente distintas, porque acá yo me voy a dirigir aquí al juez, a una persona que sí conoce de derecho. Entonces, el nivel al jurado que tengo que tener, sobre todo el nivel de conocimiento del proceso, y como les digo, más adelante, vamos a desarrollar el tema de la teoría del caso en el proceso civil. Y ahí vamos a poder analizar todos estos aspectos que son muy importantes. Siguiente. Entonces, ante este sistema, que es complicado, anticuado, fragmentario, carente de inmediación, distante, desconectado entre la realidad, porque, como digo, no es lo mismo el papel que tener al frente de los sujetos. La oralidad buscaba de alguna u otra manera variar, ¿no?
el proceso civil por audiencias, nuestro código de 1993 buscaba hacer un proceso más ágil, más ameno, más humano, más cercano a nuestra realidad y sobre todo mejorar la administración de justicia del país. Pero 1993, hoy 2020, no vemos muchos avances que se dan. Y casualmente, más allá de esas modificaciones que les dije que habíamos analizado en su momento que se dieron y perjudicaron el desarrollo del proceso judicial, lo convirtieron en más lento, en más tedioso. Siguiente, y ya creo que el último punto para desarrollar, las características del proceso civil por audiencias, ¿no? Así como el proceso, el sistema escritural tenía determinados principios que permitían sustentar el mismo, el sistema, la oralidad en el proceso civil tiene estas características a las que vamos a hacer referencia, que son principales. Siguiente, ¿no? Lo principal, la intervención del juez con las partes y los abogados. Entonces, ya no va a haber un juez escondido en el proceso, como le decía. Luego las modificaciones del Código Procesal Civil no teníamos audiencias, ni conciliación, ni fijación de puntos controvertidos, ni saneamiento probatorio, ¿no? Ni audiencia de pruebas, si de repente no habría ninguna prueba de actuación. Siguiente. Entonces, ahora sí, necesariamente, el juez y las partes van a estar presentes sí o sí. Va a haber una audiencia preliminar donde el demandante y demandado van a oralizar sus actos postulatorios. Si no acuden, eso ya es problema de ellos, pero se les dio la oportunidad, se les dio la posibilidad de que haya esta circunstancia, esta posibilidad, este contacto, esta inmediación a la que se hace referencia, ¿no? Siguiente, la palabra escrita es reemplazada por la palabra oral, pero requiere esto de una mayor preparación del abogado, de saber expresarse, de saber tener el límite correspondiente en cuanto a sus actuaciones, y no una simple lectura. Si es una demanda de 80 hojas, no voy a leer las 80 hojas. Si es una demanda de 10 hojas, no voy a leer la demanda de 10 hojas. Tengo que resumir, tengo que sintetizar, concretizar. Entonces, la capacidad de síntesis, de análisis y de poder captar la atención del juez de mi proceso judicial va a estar muy vinculado al tema de cómo utilizo la palabra hablada para este aspecto trascendental. Siguiente. Y de ahí el papel queda de lado. Si a ello le sumamos el hecho de la existencia de un expediente virtual, fíjense, con mayor razón, ya no va a haber expediente físico. Y yo en línea voy a poder ver mi expediente y el juez en línea va a poder ver el expediente y nos vamos a olvidar de la bendita lectura de expediente. Entonces bastará con ingresar, de repente con un código para garantizar algún sistema de privacidad, ¿no? Que las partes solamente puedan tomar conocimiento del mismo, ¿no? Sobre todo las principales actuaciones. Entonces, ese aspecto va a ser muy importante. Habiendo un proceso civil mediante un expediente virtual, no necesito lectura de expediente. No voy a perder mi tiempo en ir, gastar horas, esperar hasta que ubiquen el expediente y después de una hora me digan no está. O está, o está en el despacho del juez y el juez no lo quiere pasar, o está como el secretario, etc, etc. Entonces todos esos problemas ya no se van a dar. Siguiente. El principio de dirección del proceso, como ya las partes no dirigen el proceso, como en el Código de 1912, como director del proceso, él tiene que participar, conocer, saber, resolver, sobre todo de manera inmediata. Siguiente, las diversas actuaciones que se dan en el proceso civil. Siguiente, concentración del proceso, porque como les decía, vamos a tener dos grandes audiencias. Una audiencia preliminar, que vuelvo a reiterar, vamos a desarrollar más adelante esta audiencia preliminar, cuáles son las actuaciones, y una audiencia de pruebas. Dos grandes audiencias en el proceso. Audiencia preliminar, en la que va a estar, fíjense, ahora, bajo el sistema de oralidad, sí va a haber una conciliación dentro del proceso, sí va a haber los alegatos de apertura, que vamos a analizar también en su momento, va a haber el saneamiento procesal, la fijación de puntos controvertidos, y ahora la fijación de hechos no controvertidos, un saneamiento
probatorio, y después, como les digo, pasamos a una audiencia de pruebas, donde van a haber convenciones procesales, donde se va a dar la prueba, donde va a haber un alegato de clausura, y finalmente la posibilidad de que el juez emita sentencia en ese momento. Entonces, se concentran diversas actuaciones en dos grandes momentos: la audiencia preliminar y la llamada audiencia de pruebas. Siguiente. Otra de las características de este sistema de oralidad es el tema de la reducción de plazos. Los jueces tienen que resolver en el menor plazo posible. Y un cambio de chip va a ser muy trascendental en esto. Y lo vamos a hacer referencia en su momento también. Es decir, el juez debería emitir la sentencia, debería concluida la audiencia de pruebas en ese momento, porque estaría en toda la capacidad y la posibilidad. Y ahí es donde vamos a poder advertir, vamos a poder señalar si el juez verdaderamente está capacitado, si el juez verdaderamente, disculpen, si el juez verdaderamente conoce aspectos sustantivos, aspectos procesales, para en ese momento, de todo el íter procesal, todo lo que él ha participado, ha vivenciado, poder llegar a una conclusión, poder sentenciar y resolver ese conflicto de intereses. Siguiente, ya para finalizar, ¿no? Por un tema de transparencia. Transparencia porque, como digo, ya el juez sale del anonimato. ¿Se acuerdan que les decía que bajo todas las modificaciones que se dieron al pobre código del 93, ya no había audiencia de pruebas, ya no había, disculpen, ya no había una audiencia de conciliación, no había una audiencia de saneamiento, no había una audiencia de fijación de puntos controvertidos, no había una audiencia de saneamiento probatorio, y si de repente no había pruebas de actuación, no había audiencia de pruebas? Entonces se presentaba demanda, auto, sentencia, y nunca conocía al juez. El juez en el anonimato total. Si lo conociera porque sabía su apellido en las resoluciones, pero nunca tuve ese contacto. Y se rompió un principio de mediación que, vuelvo a reiterar, sí estaba en el Código de 1900. Y que ahora, como le digo, todos esos principios que están en ese Código de 1900, se busca repotenciarlos, se busca poder hacerlos más efectivos, se busca que verdaderamente empoderen el proceso bajo este llamado sistema de oralidad. Entonces, estos, señores, son los aspectos más importantes a los que hemos podido hacer referencia. Fíjense, poco más de 2 horas tratando de desarrollar algo que es amplísimo, pero que hemos tratado de reducirlo a este tiempo, y espero que esto le pueda servir de la base necesaria para lo que se va a ir desarrollando en todo este diplomado, y que ustedes estén en la capacidad, en la posibilidad y en la exigencia que pretende este diplomado, definitivamente de aprender. Estamos en un momento bastante crítico para todos, estamos en nuestras casas, no podemos salir. Antes nos quejábamos que no teníamos tiempo para estudiar, para capacitarnos, ahora tenemos todo ese tiempo. Y aprovechemos, porque cuando ya salgamos a litigar vamos a tener todas las herramientas o las armas necesarias. Esas herramientas o armas necesarias van a estar acá. O sea, conocer el proceso, conocer el sistema de oralidad, conocer los principios, y ya nosotros poderlos aplicar a la práctica. Todos estos conocimientos teóricos que vamos a brindarles los diversos profesores que vamos a estar en este importante diplomado que han organizado nuestros amigos del Centro de Formación y Capacitación, y que me he permitido desde acá de Lima viajar virtualmente hacia Ayacucho y estar con ustedes. Espero que les sirva. Nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir conversando de estos temas, y si por ahí existe alguna pregunta, alguna duda, algo que necesiten aclarar, dejo la posibilidad para que quienes están administrando esta exposición le puedan dar la posibilidad de hacerlo oralmente. No me levanten la manita y me escriban, yo preferiría que lo hagan oralmente. Si estamos bajo un sistema de oralidad, empecemos a utilizar esa oralidad, y sobre todo en esto. Nuevamente, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por haberme prestado la atención del caso. No he visto a nadie durmiéndose, felizmente. Gracias por eso. He visto bastante interés por el curso, y como les digo, nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias también a los organizadores nuevamente, y
y quedo de ustedes para alguna pregunta o alguna duda. ¿Algún participante que desee hacer alguna pregunta puede dar el icono de la manito arriba para darle el paso de la palabra? Como decía un gran maestro, ¿no? Si en una disertación no te preguntan, es por dos razones. O lo entendieron todo o no entendieron nada. Yo espero que, sinceramente, sea lo primero, y los organizadores les van a proporcionar las diapositivas que hemos trabajado con mucho cariño para ustedes y que les pueda servir mucho de referencia en función a lo que hemos venido desarrollando y hablando en estas más de 2 horas de disertación. Muchísimas gracias por su participación. Ya nos estaremos viendo y muy buenas noches y a tomar un pequeño lonchecito antes de dormir. Muchas gracias. Buenas noches. Ujú.